Vean, desde que venimos nosotros en 2018, nos organizamos los médicos aquí en Costa Rica y tratamos de hacer todo el trámite de homologación de los títulos. Algunos títulos ya los teníamos apostillados, otros los mandamos a apostillar. El problema fue cuando ya llegamos a ciertos niveles allá, donde la dictadura tiene mayor influencia y tiene mejor control, que es a nivel del Ministerio de Salud, de la universidad. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la universidad? En la universidad se nos niegan las notas. Y se nos niegan, en el Ministerio de Salud se nos niega la carta de servicio social, se nos niega la carta de rotación del 6º año de medicina, y en la universidad se nos niega el pensión académico. ¿Qué es lo que dice la universidad? La UNAM, en este caso, de que todas las notas fueron quemadas por los estudiantes cuando los estudiantes ocuparon la universidad, y eso es falso, pues, porque la única área que se quemó fue en el área del CDI, donde se miraban pues a los niños, que allí fue, ellos mismos le pegaron fuego cuando la toma de la universidad por los paramilitares. Entonces ellos dicen que las notas no se pueden dar porque prácticamente no existen, pues que no hay registro porque supuestamente los estudiantes las quemaron, y eso es falso. O sea, eso es dirigido directamente en contra nuestra, pues. Ahora también existe otro asunto, que cuando llegan, en el caso de algunos de nosotros, cuando llegan los familiares a solicitar, porque nosotros no podemos llegar, por supuesto, lo primero que dicen es que es personal, y eso es tanto en el MINSA como en la UNAM. Y eso nos ha hecho imposible completar todos los requisitos que pone el CONARE. Ahora, el CONARE es acá en Costa Rica, es como decir el Consejo Nacional Rector de Universidades. ¿Qué pasa aquí en Costa Rica? Que cuando nosotros llevamos nuestros títulos y a la universidad, al CONARE, que en la primera instancia ya ellos ya se pusieron de acuerdo, tanto el colegio médico como la UCR y el CONARE, para cerrarnos las puertas. Y lo primero que nos dice el CONARE es de que mientras nosotros no tengamos los documentos completos, no nos pueden aceptar el trámite. Hay un documento que fue firmado como en el 2006, ratificado en el 2012 por el gobierno de Costa Rica, donde hay un convenio centroamericano, está firmado incluso por Nicaragua, donde dice de que los apátridas se les puede extender una licencia de trabajo a los profesionales mientras estos completan su trámite y sus documentos en las universidades y el CONARE. Nosotros quisimos hacer uso de eso, pero eso dice a las personas refugiadas. Entonces, en primera instancia, lo que nos dijeron es que cuando nosotros en el 2018 llegamos, nos dijeron que nosotros en ese momento no éramos refugiados, que éramos solicitantes de refugio. Una vez que ya llegamos nosotros, ya con el documento de que 2 años después prácticamente de que nos habían aprobado el refugio, lo que nos dice el CONARE es que el colegio médico, y el mismo colegio médico lo ha dicho, no reconoce el convenio centroamericano porque ese documento fue firmado por el gobierno y no por el colegio médico. Y que el colegio médico es una ley que está a la par de la Constitución, y que un convenio no está por encima de la creación del colegio médico, y que en todo caso quien debería haber firmado ese documento tenía que haber sido el colegio médico y no el gobierno. ¿No? Entonces ellos se han puesto de acuerdo y prácticamente, mire, inicialmente éramos 34. De esos 34 médicos,
La mayoría hicimos el trámite en el CONARE. Muchos, prácticamente el 90% quedamos en solo la entrada, porque el CONARE pues nos pedía todos esos requisitos y lo que nos decían era, ni siquiera nos abrían expediente, y lo que nos decían era que mientras no estuviera el completo los documentos, ellos no podían pasar a la siguiente etapa. Hubo casos de médicos que, como unos 6, 8 médicos que lograron completar todos sus documentos, y hubo el caso como de 4 que sí hicieron exámenes, pero en el caso de 2 médicos, uno en específico, prácticamente faltando 72 horas para realizar el examen en la UCR, le dicen que tiene que presentar una carta actualizada, firmada, uno de los documentos pues actualizado antes del examen. O sea, en primer lugar está dentro del país. O sea, son zancadillas que han venido poniendo ellos. De esos 4 que realizaron el examen, prácticamente 2 eran residentes que ya tenían residencia aquí, que estaban durante la crisis en Nicaragua, y porque ellos vinieron a hacer el examen en esa fecha, pero pues no lo pasaron. Una que no pasó el examen, y otro más que hizo el examen y como no pasó, pues se fue para otro país. De todo eso, prácticamente solo 6 médicos han logrado ingresar a la UCR a hacer el examen. El resto de médicos no hemos podido. Y de esos 6 médicos, pues prácticamente a uno lo bloquearon 72 horas antes. Entonces estaríamos hablando de 5. Sí, de 5 personas que hicieron el examen, pero que tampoco no se pudieron preparar con tiempo, pues porque ellos venían luchando para introducir todos los documentos, les pedían un documento, les pedían otro, tal vez eran más perfil bajo que el resto de nosotros. Entonces, por esa razón ellos habían completado documentos. Pero la mayoría y eran médicos, 3 de ellos no eran médicos nicaragüenses, pero que no estaban, que no habían participado en el apoyo a los estudiantes durante la crisis. Entonces prácticamente no eran médicos que estaban exiliados o refugiados. Y nosotros venimos de Nicaragua huyendo, no veníamos con la idea de homologar documentos acá, ni nos habíamos preparado, porque no sabíamos, en ningún momento pensamos que la crisis se iba a poner así tan fea como para tener que salir huyendo de Nicaragua por esa razón. Mira, sí se pasa en otros países, pero acá prácticamente no hay esperanza, pues, porque si no te quedas en el proceso, pues prácticamente te quedas en el examen, porque incluso acá los mismos médicos costarricenses graduados en el extranjero, aunque estén graduados en las mejores universidades, lo hacen pasar por el mismo proceso y al final les ponen un examen donde nadie pasa. Porque, ¿cómo le diría? Es un examen que te ponen los temarios y que al final te vienen sacando preguntas de otros temas que no estaban dentro del temario. Incluso hay recursos de amparo, hay recursos en la Sala Cuarta Constitucional por la forma de cómo ha hecho la UCR los exámenes. O sea que prácticamente si no te matan en el proceso de acreditación para poner todos tus documentos, ellos te eliminan en el examen. O sea, prácticamente lo que el colegio médico de acá, lo que no quiere es competencia, mucho menos de extranjeros. Entonces, contra los extranjeros son más duros ellos, porque ya un documento que ya lo llevé medio arrugado, o que le falte algo, o que le pusieron algo de más, entonces ellos automáticamente te lo regresan y te dicen que lo tenés que completar. Mira, entonces, y en el caso nuestro no podemos estar yendo a Nicaragua a hacer ningún trámite. Lo hacen nuestros familiares, y en esos lugares, pues,
comienza como la UNAM, el trámite es personal. ¿Qué hemos optado? Pues prácticamente la mayoría se han ido, ¿ya? Porque la mayoría de nosotros teníamos más de 25 años de trabajar como médico y prácticamente no teníamos otro tipo de mercado laboral que integrarnos. Entonces la mayoría se tuvo que ir de este país, se fueron a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica. Algunos han logrado homologar en esos otros países, en España, en Chile, en Ecuador, pero el caso de acá pues ha sido difícil. Entonces, ¿en qué nos hemos integrado? Bueno, prácticamente en lo que nos ha salido de primero con tal de sobrevivir. Y el otro asunto es de que hasta dónde ha llegado el colegio médico para tratar de eliminar la competencia y sobre todo de los médicos nicaragüenses es que en el 2019 prácticamente habíamos varios médicos integrados en algunas universidades dando docencia porque teníamos experiencia y lo que hizo fue pasar una circular donde obligaba a las universidades a contratar médicos que estuvieran su título homologado. Si no lo tenían homologado, no podían dar clase. Entonces ahí terminaron de fregar. O sea, se ve la mala intención del Colegio Médico por parecerse. Actualmente tenemos, en la última reunión que nosotros tuvimos, se decidió hacer la apertura en la última, antes de escoger la última directiva, se decidió integrar a otros ramos de la salud, como son, por ejemplo, enfermeras, psicólogos y carreras afines pues, a medicina. Entonces, ahorita estamos compuestos por más de 35 miembros, entre médicos, psicólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería y estudiantes de medicina y carreras afines como optometría.